my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Whoa, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Safe to shore. Para comenzar, vamos a repetir el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Oremos. Señor, te alabamos y adoramos, porque tú eres bueno con nosotros todo el tiempo. Queremos rendirte culto y ofrecerte todo solo a ti. Y te damos gracias porque tú nos das la oportunidad para escuchar tu palabra. Nos dejamos guiar por tu Espíritu para que transformes nuestras mentes. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura bíblica de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 7, del versículo 54 al 60. La palabra de Dios dice así: Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto es la palabra de Dios. El tema de hoy es la muerte de Esteban. En las historias anteriores hemos aprendido cómo el grupo de discípulos que estaba con Jesús antes de que muriera recibió el Espíritu y comenzó a predicar sobre Jesús en Jerusalén, y la iglesia creció muy rápidamente. Como los líderes religiosos estaban persiguiendo a los discípulos, los amenazaban, los ponían en prisión y muchas veces los azotaban. Pero mientras tanto, los discípulos seguían predicando sobre Jesús. Hoy veremos la vida de Esteban. Esteban era un hombre cristiano de la ciudad de Jerusalén que amaba mucho a Dios y a Jesús. Entendió
y tenía el poder del Espíritu Santo en su vida. Esteban era un diácono, es decir, alguien que servía a la iglesia en Jerusalén y ayudaba a asegurarse que las viudas pobres recibieran una parte justa de toda su comida. Esteban enseñó a mucha gente sobre Jesús e incluso realizó muchos milagros en su nombre. Esteban era un hombre respetado y tenía una muy buena reputación. Fue de los 7 apóstoles que fue hecho un diácono, un sirviente. La Biblia nos dice que estaba lleno de la gracia y del poder de Dios y que realizaba señales milagrosas. Esteban también era una persona que hablaba bien y con mucha sabiduría. Él fue a la sinagoga para enseñar sobre Cristo. Una sinagoga, si ustedes recuerdan, es un edificio construido para enseñar las escrituras al pueblo y también para rendir culto a Dios. Los judíos que estaban en las sinagogas estaban confundiendo con mentiras lo que Esteban les estaba predicando y le decían que Esteban estaba hablando mal de Dios y de todos sus antepasados, como Moisés, como Dios y contra el mismo templo. Entonces, la gente estaba muy enojada. Estaban tan enojados con Esteban que lo llevaron al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de líderes religiosos judíos que podían tomar decisiones para poder castigar a Esteban. Pero aún así, estando Esteban ante el tribunal, Esteban seguía confiando en Dios. Tenía tanta fe en Dios que su rostro estaba en paz. La gente decía, su rostro es como el rostro de un ángel. Cuando, estando ante este grupo de líderes religiosos, el sumo sacerdote le preguntó que si eran verdad los cargos que se estaban presentando contra Esteban, Esteban continuó demostrando que él era fiel a Dios y empezó a contar la historia de cómo Dios trajo a través de su pueblo a Cristo al mundo. Este es el discurso que menciona aquí Esteban, es el discurso más largo que nosotros encontramos en la lectura bíblica que nosotros encontramos el día de hoy, en el libro de los Hechos. Y como una de las acusaciones contra Esteban era que estaba hablando mal de sus antepasados, entonces Esteban le respondió contando a todo el mundo la historia de Dios y cómo Dios había enviado a su Hijo Jesús para salvar a su pueblo. Habló de muchas personas en la Biblia, como el caso de Abraham, que fue el padre de una gran nación, y habló de los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José. Si recordamos un poco, Abraham tuvo que salir de su tierra y solamente confiar en Dios, porque no sabía a dónde iba. También Esteban habló de Moisés. Si ustedes recuerdan, Moisés fue una de las personas que ayudó a salvar el pueblo de la esclavitud, porque ellos eran esclavos en Egipto. Y también Moisés subió a una montaña para recibir las tablas de los mandamientos que Dios les había dado para el pueblo. Después, Esteban continuó hablando de David, de Salomón y de cómo Salomón construyó el templo. ¿Lo recuerdan? Bueno, también habló sobre Jesús y cómo había sido asesinado, cómo lo habían llevado a la cruz a morir, pero había resucitado. Seguramente, la época, el momento en el que estaba pasando Esteban, era muy aterrador. La Biblia dice que la gente estaba tan furiosa que rechinaban los dientes y le gritaban. Pero la Biblia también dice que no solamente Esteban, antes de morir, vio a esta gente furiosa, sino que también la Biblia dice que como Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y después de ver esto, Esteban, de ver la gloria de Dios, lo echaron fuera de la ciudad. Y viene un episodio muy feo. Comenzaron a apedrearlo, tomaron piedras y le empezaron a tirar estas piedras
Mientras él estaba recibiendo estas piedras como castigo por haber estado predicando la palabra de Dios, él invocaba y decía cuando le estaban pegando: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y como estaba puesto de rodillas, clamó, hizo una oración con una gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí, Esteban les estaba pidiendo a Dios, a Jesús, que no los castigara por este error que ellos estaban cometiendo, porque le estaban golpeando por estar predicando de Jesús. Después de apedrear a Esteban, los seguidores de Cristo tuvieron que dejar Jerusalén para escapar de más persecuciones, porque los estaban persiguiendo por predicar la palabra de Dios. Ustedes recuerdan a Pedro, que los habían metido a la cárcel. Entonces todos tuvieron que huir. Pero estas predicaciones las empezaron a hacer en muchas partes del mundo, porque a donde quiera que iban, hablaban a los demás de Cristo. A Esteban se le conoce como el primer mártir cristiano. ¿Por qué? Porque es la primera persona mencionada en la Biblia que muere por creer en Cristo. Pero Esteban era una persona con un gran coraje para continuar predicando, incluso cuando se enfrentó a la muerte en una prueba injusta. Sigue siendo un ejemplo a seguir. Entonces, nosotros somos llamados a predicar de Jesús en todo momento. Así como Dios estuvo con Esteban, sigue estando con nosotros a cada momento. Y al igual que Dios estuvo con Esteban cuando defendió Esteban a Jesús, así está con cada uno de nosotros. Así que podemos ir y predicar la palabra de Dios. Probablemente muchos de nosotros no vamos a ser apedreados por predicar la palabra de Dios. Entonces, vayamos y compartamos este mensaje que Dios nos ama y que Dios nos puede salvar a toda nuestra familia y a todos nuestros amigos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros, así como estabas con Esteban. Te pedimos que nos des sabiduría para predicar de tu palabra, para compartir a los demás de tu amor y que podamos, Señor, siempre serte fieles a ti en cualquier circunstancia. Gracias por la vida de Esteban. Te pedimos que también nos ayudes a cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para terminar, repitamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hola chicos, el día de hoy vimos una lección muy interesante y aunque no tenemos ninguna actividad para hacer esta semana, pudimos ver la historia de Esteban y cómo él entregó su vida por predicar el amor de Dios y el mensaje de Jesús. Nosotros hoy en día también podemos imitar el mensaje, es decir, predicar todo lo que Dios nos ha mandado y cómo Dios nos ama a cada uno de nosotros. Así que vayamos y compartamos el amor de Dios con nuestros amigos o con nuestra familia. Y vayan y contesten las preguntas que están más adelante. Y un saludo para donde quiera que estén. ¡Hasta la próxima! ¡Taucho hermanayo!